Amigos y hermanos, buenas noches. Bienvenidos. Estamos ya en esta cuarta clase del estudio bíblico a la epístola a los romanos. Gracias al Señor por la bendición que nos da de un día más de vida y de esta manera poder aprender más acerca de su palabra. Bienvenidos a todos mis hermanos. Vamos a orar y pedir al Señor que nos dirija en este tiempo de estudio bíblico. Hermana Lili, por favor, ayúdenos con la oración. Bueno, buenas noches todos los hermanitos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que nos permites reunir por medio de este Zoom, Señor. En esta noche queremos poner en tus manos, Señor, para que tú estés enseñando a través de tu Santo Espíritu, a través de nuestro pastor, Papito Dios. Asimismo, ayúdale en lo que tiene que decir, en lo que tiene que hablar a nuestro pastor también, Papito Dios. Que seas tú dirigiendo desde el comienzo hasta el final, que sea bajo tu autoridad, bajo tu voluntad. En nombre de Jesús te pedimos así. Amén. 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 Bienvenidos mis hermanos. Amén. Bienvenida la hermana Elcita, está en Cayambe. Muchas gracias, pastor. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, mi hermana. Buenas noches. Ok, bienvenido también al hermano Alfredo, también a Raquelita, que está ahí. Bueno, estamos memorizando el texto clave de este estudio, Romanos 1:17. ¿Quién ya se sabe de memoria? Hermana Lilia, ¿sí ya se sabe? Ya le di yo la lección. Ah, ya. Hermana Elcita, ¿ya se sabe? Buenas noches, pastor. No, pastor, todavía no sé bien. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a avanzar. No nos olvidemos, Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Vamos a avanzar, mis hermanos. Bien. Estamos en la parte del contenido de la epístola a los romanos. Romanos, la carta tiene 16 capítulos, ¿ya? Y está dirigida a la iglesia, a los hermanos que se congregaban en la capital del Imperio Romano, en Roma. Y esta iglesia era tan humana como las congregaciones donde cada uno de nosotros pertenecemos. No había algo, no había nada de especial, más que el hecho de que ellos habían experimentado el nuevo nacimiento, la gracia salvadora de Dios, pero de igual manera seguían siendo una iglesia humana. Entonces, el apóstol Pablo le dirige esta epístola escrita desde Corinto en los últimos 5 años de el primer siglo, de la década de los 50, por el año 55 al 58, al final del tercer viaje misionero. Entonces, como él no había ido a fundar esta congregación, no había fundado esta congregación, entonces lo que, lo que podemos apreciar es de que en esta carta él anhela poder hacerlo. Mientras tanto, él les dirige esta epístola de 16 capítulos. Una epístola monumental. Entonces ahora estamos viendo de manera panorámica el contenido. Y partimos de la base de Romanos 1:16 y 17.
Es ya una cita conocida porque hemos estado hablando, ¿sí? Es una cita conocida. Y en el primer verso, en Romanos 1:16, la palabra nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿ya? Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es el Evangelio de Dios para salvación. Entonces, en el verso 17 nos dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dios es un Dios santo, justo, perfecto. Y Él nos dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en esta clase sobre el Evangelio, ¿ya? Y partimos de aquí y como hemos podido notar, el apóstol Pablo hace una demostración que toda la humanidad está bajo el poder del pecado, bajo las consecuencias del pecado, bajo la ira de Dios, ¿ya? Entonces, el hombre por sí mismo no es capaz de poder llegar a obtener el don de la salvación. No es capaz porque es una persona pecadora. Y además, sin el nuevo nacimiento, está muerta para las cosas de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Entonces aquí, en esta epístola, lo que hace el apóstol es hacernos entender que tanto los judíos como los gentiles están bajo la ira de Dios. Sí, de pronto por ahí había alguna persona judía que pensaba que por ser descendiente de Abraham, por ser de la nación escogida por Dios, ya no tenía ningún problema con la pecaminosidad. Pablo dice no. Además, el verdadero judío no es el que tiene un membrete de judío. No, y eso lo vamos a ir viendo. Y él expone en tres partes sobre esta realidad. Aquí tenemos Romanos 1:18 al 32. Habla de la pecaminosidad de los gentiles. Sí, Romanos 1:18 al 32. Habla de los gentiles. Que los gentiles, o sea, los que no son parte de la nación judía, eh, están siendo presa del pecado que ofende a Dios. Y son parte de la ira de Dios, de la muerte eterna. Y ahí usted puede leer, meditar y estudiar todo cuanto habla acerca de esta población del mundo a nivel de todas las generaciones. Hasta el día de hoy existen gentiles. Hasta el día de hoy existe el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y entonces, Romanos en esta parte nos habla acerca de esta realidad. Sí, los gentiles, como también hemos visto, son llamados paganos, impíos e inmorales. Son gente que está alejada de las bendiciones de Dios, de los parámetros de Dios. Tienen sus propios dioses, ¿ya? Tienen su forma de adorar a su manera. Y ahí tenemos en Romanos 1:18 al 32. Entonces, en este grupo, pues alguien podría pensar, bueno, no me hace falta creer en Dios, yo soy una persona buena, no me hace falta el Evangelio, no me hace falta ser cristiano, yo me comporto mejor que los cristianos, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, no,
¿sí? En términos de la eternidad, la vida no acaba con la muerte, la vida continúa y vamos a tener dos destinos, la vida eterna o la muerte eterna. Y ese lugar o ese tipo de vida que vamos a vivir eternamente se lo decide aquí en la tierra. Como verso clave de esta porción dirigida a los gentiles tenemos Romanos 1:21. Romanos 1:21. Sí, por favor, hermano Edison, que nos lea. No vale. Ya, pastor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, Es que algo le pasó a mi teléfono, creo que lo que usted se fue al internet también, creo que se le fue acá donde mí también. ya, El 21 dice, sí, el 21. pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Ok, ya, qué había pasado con los gentiles? No le glorificaron a Dios. En la manera en cómo Él se manifestó por medio de la creación, por medio de la conciencia, ellos decidieron tomar otro camino. Y en este punto nos dice, se envanecieron en sus razonamientos, adoptaron otro sistema de vida, otro sistema de pensamiento. Y su necio corazón se llenó de oscuridad, o sea, de una vida apática y contraria a los caminos de Dios. Y esta realidad de los gentiles sigue existiendo hasta el día de hoy. O sea, de las personas que no proceden de la raíz de Abraham, no pertenecen a ningún linaje de ninguna tribu del pueblo de Judá, de Israel. Entonces, rechazan la revelación de Dios, rechazan el Evangelio. Y obviamente ustedes pueden ver ahí en esta parte, Romanos 1:18 al 32, cómo él va exponiendo la realidad de este tipo de personas. Vamos viendo varias cosas breves, ¿no? Entonces, dice que han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces, en vez de adorar a Dios, empezaron a hacerse sus propias imágenes. Y esto se puede ver en todas las culturas de nuestra existencia. Tienen su sistema propio de adoración, tienen sus dioses. Por ejemplo, nuestros antepasados mismos acá en América tenían su propia forma de adoración, su temor al sol, su temor al terremoto, a los relámpagos, y los tenían como dioses a quienes se les debía rendir ofrendas para calmar su ira. Entonces el ser humano decidió ir por este camino, miren, por el camino de la idolatría. Por eso dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal. Cambiaron la gloria del Dios inmortal. Y ahí empezó su bajeza, su degradación moral, su degradación espiritual. Porque un Dios hecho por nosotros mismos jamás nos va a dar una base tangible para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, pues si nosotros mismos lo hemos edificado, no es posible que ese Dios muerto, esa figura, ese ser inerte hecho por manos humanas, nos diga cuál es el patrón del bien y el mal. Por esa razón, entonces, el grupo de los gentiles
cayeron en la impureza. Romanos 1:24. Por eso dice que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Miren ahí. Degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador. Justamente lo que está nombrando aquí, en el 23. Se hicieron imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por ejemplo, en la historia bíblica, en el libro de Daniel, el rey de Babilonia mandó a edificar una estatua y se tenía que adorar la estatua. Y obviamente los que realmente amaban a Yahvé, a Jehová, no lo hicieron. Entonces Pablo se está refiriendo a ese tipo de cosas. Una cosa sí es verdad, hermanos. La persona que no reconoce al Dios vivo y verdadero como su Dios, como su Señor, va a conseguirse, entre comillas y con minúscula, su propio Dios, sus propios dioses. Y fuera de imágenes de reptiles, de seres humanos, de ángeles, de fenómenos, si no es por ese lado, se va a hacer idolatría a sí mismo. Va a ser idolatría de su propio cuerpo, de su propia existencia. Y bueno, ahí tenemos, estamos en el capítulo 1, ¿no? Versos 18 al 22. Y ahí tenemos una serie de degradaciones que se dieron en el mundo gentil. ¿Ya? Por ejemplo, en el 26 nos habla acerca de la inmoralidad sexual. Miren ahí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, ya no quieren hacer caso mi ley, tienen el camino libre. Tienes un obstinado corazón, tienes la puerta libre. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado con la humanidad? Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Veamos en esta otra versión. Dice, estamos en el 26, la nueva traducción viviente. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Está hablando del lesbianismo. Como no hay un Dios que ponga un límite, no hay un Dios que nos diga hasta dónde podemos llegar con la libertad que Él nos ha dado, pues simplemente como se dice en este mundo, vive la vida loca. Si tú te sientes bien con lo que estás haciendo, está muy bien. No importa lo que digan los demás, es lo que tú sientas. No te dejes llevar por los demás. Entonces, ese tipo de pensamiento, pues dice de que cada uno es el dueño de su propio destino y cada uno puede hacer lo que le da la gana. Por ejemplo, aquí está hablando del lesbianismo, de que es una forma de degradación y rebeldía para con Dios. O sea, no hay una forma de justificar que el lesbianismo está aprobado por Dios y que como un Dios de gran misericordia va a mandar al infierno a los pecadores en esta área. Y la respuesta no es que Dios manda a nadie al infierno, sino que la persona misma rechaza la gracia y el amor de Dios. Y de igual manera acá, en el 27, en cambio, tenemos en los hombres, en los varones. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, o sea, una relación sexual heterosexual, varón y mujer, con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros, mira. Está hablando del homosexualismo y todas sus variantes, ¿no?
Aquí se encuentra, por ejemplo, los gays, los afeminados, todas aquellas personas que proclaman la libertad sexual y que tú puedes hacer con tu cuerpo porque tú eres el dueño de tu cuerpo. Y en este mismo sistema de pensamiento es donde el aborto tiene sentido. La mujer es dueña de su cuerpo y por tanto puede hacer con el ser que tiene en su vientre lo que le da la gana. Ya, entonces aquí está hablando de el homosexualismo, de los varones. Entonces dice, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. ¿Sí? Tuvieron relaciones sexuales entre hombres. Y esto, hermanos, por ejemplo, o sea, esta conducta que está aquí en el verso 26 y 27, es una rebeldía a lo que Dios ha hecho y ha diseñado tanto en el varón como en la mujer. ¿Sí? Es una rebeldía. O sea, es algo que va en contra inclusive de la propia naturaleza. El varón tiene pene, la mujer vagina. La mujer está diseñada para tener hijos, por eso tiene su busto, sus senos para dar de lactar. El varón, en cambio, no fue diseñado para tener hijos. Entonces, en ese diseño que se encuentra expuesto ya desde la misma creación, empezando por Génesis, tenemos que el ser humano, se rebeló contra esa forma natural de comportamiento sexual. ¿Ya? Eso, bueno, y ahí tenemos, etcétera, etcétera, muchas cosas que, por favor, usted puede analizarlo, ¿no? Entonces, va avanzando y termina en el verso 32. ¿Sí? Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merecen morir. Y justamente, hermanos, en la degradación moral y espiritual se cumple lo que Romanos mismo está diciendo. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cuánta gente no ha adquirido enfermedades venéreas y murió por esas enfermedades venéreas por no respetar el orden establecido por Dios? ¿Sí? Entonces aquí no es que si Dios es tan malo o tan bueno para aceptar tu conducta. Lo que Pablo está diciendo es que el principio del mandamiento de Dios es inviolable. O sea, Dios nos está dando un marco de referencia de mandamientos, principios y normas en los cuales nosotros nos basamos para poder vivir. Pero si tú no deseas, Pablo dice, bueno, Dios te entrega a una decadencia moral, espiritual. Ujú. Entonces, el 32 concluye, si bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merezcan morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Miren, o sea, no solamente es personal, sino también contagio, influyo, animo, guío para que otros sigan esa rienda suelta. ¿Sí? Entonces, los gentiles están bajo el poder del pecado, bajo la ira de Dios. El siguiente grupo, tenemos ahí, Pablo también demuestra a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 3, verso 8, que los judíos también forman parte de este grupo de pecadores, sin distinción. Pero ¿cuál es la diferencia entre los gentiles y los judíos? La gran diferencia está en que el pueblo judío tuvo la gran bendición
de tener la luz de los mandamientos de Dios. Ellos fueron quienes recibieron la luz del Evangelio, las promesas mesiánicas, la literatura profética, la revelación por medio de Moisés. Y ellos tuvieron este privilegio no por méritos propios, sino por la gracia y la misericordia de Dios en ser un pueblo escogido de toda la humanidad, de toda la humanidad. Dios le plació escoger a este pueblo. ¿Por qué? Soberanía de Dios. Bien pudo haber escogido a los incas acá en nuestra América, o bien pudo haber escogido a los chinos o a los alemanes o a una comunidad negra en África y de ellos formar un pueblo. Pero Dios eligió a un hombre idólatra llamado Abraham y a partir de él formar una nación grande, una nación para Dios. Entonces ellos recibieron la luz espiritual por medio de los profetas, Moisés, por medio de los predicadores, las revelaciones y todo lo que tenemos en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces ellos tenían una mayor responsabilidad frente a los gentiles, porque los gentiles no tuvieron esa revelación. Y aquí Pablo, el apóstol, hace esa explicación. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes eran o por qué se caracterizaban los judíos? Porque eran personas religiosas y también eran personas morales en apariencia. O sea, es como decir, era la lumbrera de una sociedad en obscuridad, la lumbrera de la humanidad, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver, bueno, yo he escogido como un texto clave, ¿no? Romanos 2, 28 al 29. Miren lo que les dice. Romanos 2, 28 al 29. Por favor, Yolita, puedes leerlo. Ahí está. La palabra de Dios dice, el verdadero judío, a ver, desde la 28, Sí, 28, ya, 29. ya, porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esa manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. ¿Qué significa circuncisión? Ya voy a explicar. Ya, Aquí tenemos, hermanos, entonces, un pequeño resumen de la confrontación que está haciendo el apóstol al pueblo judío. Y él se incluye porque él era judío de cepa. Él era una persona de fe en Dios. Él sabía muy bien la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y él también tenía la luz de Dios, a diferencia de los gentiles. Entonces, eh, ellos tenían una mayor responsabilidad porque habían recibido mayor luz. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que cuando viene Jesús, se encontró con un sistema religioso a la medida del ser humano, hecha por el ser humano, no a la altura de las demandas de Dios. Entonces la palabra que Dios había revelado estaba por los suelos, ¿ya? Y la gente que era miembro del pueblo de Dios, es decir, los judíos, pensaban que con solo el hecho de, de ser parte del pueblo, sanguíneamente hablando, ya todo estaba bien, no importando lo que la persona haga. Bueno, ahí, mis hermanos, por favor anoten esta referencia. Ahí podemos meditar en Juan capítulo 8. ¿Sí?
Juan capítulo 8. A partir del verso 31. Juan 8, 31 en adelante, ustedes pueden leer y miren el diálogo que tiene Jesús ahí. Ya no vamos a ahondar ahí porque se nos va el tiempo, ¿ya? Pero usted ahí, Juan 8, 31 en adelante, va a ver cómo Jesús confronta a que de qué sirve ser judío y haber experimentado la circuncisión si tú rechazas el evangelio de Jesús. Entonces acá dice en el 28, porque, a ver, porque lo exterior no hace a nadie, no hace judío a nadie. Bueno, ¿qué es lo que, cuál era la señal física de un judío? ¿Cuál era la señal física? Física, ¿a qué se refiere, pastor, en la vestimenta, en las costumbres? En el cuerpo, ahí está en el verso. ¿Ya? En el verso 28. ¿Cuál era la señal física, la señal externa de un judío? Era el circuncidado. Exacto. Estar circuncidado. Entonces todos los que pertenecían al pueblo de Dios tenían que haber sido circuncidados. Y esa era una señal del pacto que Dios había establecido con ellos. Y eso estaba ya expuesto desde el mismo Abraham, mucho antes de que viniera Moisés. Eso ya estaba establecido. Bueno, la pregunta es, ¿qué es la circuncisión? ¿Alguien puede explicar? Dice que pues, hacían una señal en el prepucio del varón. No sé qué le hacían, pero dice una señal en el prepucio. Verán, cuando los bebés nacen, los niños, hay la parte final del pene que se llama el prepucio. Esa parte le cortaban a los niños, ¿sí? Y entonces a eso se lo llamaba circuncisión. ¿Ya? Entonces, esa era una señal de que ese niño era parte del pueblo judío. Hoy no se hace la circuncisión, a lo menos de nuestro medio, lo que, por ejemplo, los bebitos nacen, ¿no? Y la parte final del pene está cubierto por una carnosidad, un pequeño capuchón. Entonces, esa parte era quitada quirúrgicamente en su totalidad a los niños. Eso se llamaba la circuncisión. Ahora no se hace eso. O sea, lo que hacen, lo único, cuando el doctor dice tiene que pelarle, ¿sí? Entonces la mamita coge y el pene del niñito le baja y le deja libre al pene. Pero en la circuncisión esa parte se lo corta. Obviamente el niño puede orinar tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, esa era la marca distintiva de un judío. O sea, era una señal de que ellos eran parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, Pablo les reclama. Miren ahí, estamos en Romanos 2:28. Dice, por lo exterior
Porque lo exterior no hace judío a nadie. Ujú. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la circuncisión. Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. Ajá. O sea, tu vestimenta, tu pelo largo, cabello largo, tu circuncisión, ¿de qué te sirve? ¿Sí? ¿De qué te sirve? Entonces, ¿quién es el verdadero judío? Miren el 29. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. Claro, o sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo, eh, ser circuncidado si tengo un corazón alejado de Dios? El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. Y ahí en el texto que les di de de Juan 8:31 en adelante, lo que se puede apreciar es esto, lo que está hablando aquí Pablo. Ellos estaban tan seguros de ser parte del pueblo de Dios por el hecho de tener a Abraham como su padre, por el hecho de haber tenido la revelación de Moisés, la revelación de los profetas. Y Jesús les dice, no, ustedes, ustedes no tienen a Dios como su padre, porque si así fuera, si Abraham fuera su padre, no intentarían matarme. Pero como no es su padre, ustedes intentan matarme. Juan 8:31 en adelante. ¿Ya? Entonces, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes son diabólicos. No les sirve de nada su apariencia de judío, su circuncisión, ¿sí? Y Pablo está corroborando aquí. Ajá. O sea, por eso les dice, no te enorgullezcas de que eres judío, ¿sí? No te enorgullezcas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entonces finaliza diciendo de que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado, bajo la ira de Dios. Miren ahí todo el mundo, Romanos 3:9 al 20. Romanos 3:9 al 20. Tenemos la tercera parte. Entonces aquí en Romanos 3:9 al 20 hace un resumen de la decadencia humana frente a la santidad de Dios. Entonces, Dios ha estado llamando a la humanidad al arrepentimiento. Dios ha enviado profetas, ha enviado predicadores, misioneros. Muchos han muerto en esa labor, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la conclusión aquí? Que tanto los judíos como los gentiles, fíjense ahí, Romanos 3:10, no hay ni uno solo que sea justo. Romanos 3:10. Ni uno solo. No hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora estoy en la Nueva Traducción Viviente. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Miren, no hay. O sea, se ha buscado de toda la humanidad que ha existido, que ha nacido,
Y Pablo dice que no se ha encontrado un justo. No se ha encontrado. Todos se han desviado. Entonces aquí, si esa es la radiografía o la resonancia magnética que se le ha hecho al corazón de la humanidad, bueno, ¿merece algún ser humano ser adorado? La respuesta es no. No. Por eso, hermanos, eh, Pablo habla acerca de, en 1 Corintios 10, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, todos somos tan capaces de corrompernos. Todos somos tan capaces de parecernos a la inmundicia. Nadie ha sido vacunado contra el pecado. Nadie. Ya, entonces no hay un solo justo en la faz de la tierra. Se ha buscado y no se ha encontrado. Entonces, no hay santos padres, no hay San Bartolo, Santo Domingo, no hay nada de esas cosas. Todos son hombres y seres humanos pecadores y con debilidades que han sido redimidos y salvados por Dios. Ujú. No hay. Miren, entonces, hermanos, ahí. Entonces, todo el mundo, judíos y gentiles, están bajo la ira de Dios por su pecaminosidad. ¿Alguno de ellos podrá ser declarado justo? La respuesta es no. No. Ujú. Bueno, ahí tenemos, hermanos, entonces, estos tres textos importantes. No se olviden, ¿no? Copiarán en las citas. Ujú. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Pastor, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Quiénes son gentiles? Los gentiles son todas las personas que sanguíneamente no proceden de Abraham. O sea, nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos gentiles. Eso nomás era gracias. ¿Sí? Nosotros, no, al menos yo, ¿no? No soy de ninguna tribu, más que de las tribus que nos antecedieron acá en América, nuestros ancestros, de Atahualpa, Rumiñahui, la sangre de los incas, de los caras, los puruáes, los chipchas, ¿ya? Entonces, en el caso de los judíos, ellos tenían ese orgullo. Y por eso para ellos es un pilar fundamental la vida de Abraham, la vida de Moisés y también la vida de David, el rey David, porque son las columnas de la fe judía. Y por medio de ellos y a lo largo de la historia se ha venido revelando Dios. Y no se digan los profetas. Ujú. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no esté claro? Pastor, tengo una pregunta. Sí. Si hoy, eh, hoy en día el Señor, Dios va a juzgar a la humanidad por medio de su palabra, porque eh, es, fueron evangelizados, por decir todo el mundo, ¿no? Dio a conocer acerca de la salvación y por medio de quién se podía ser salvo.
¿Cómo va a juzgar Dios a las personas que no conocieron el Evangelio? Que, por ejemplo, los, los de la antigüedad, los incas, los mayas, todas esas personas, pastor. Ya, aquí en Romanos mismo se da la respuesta. ¿Cómo van a ser juzgados? Por medio de la luz que han recibido en su conciencia y también por medio de la luz que han recibido por medio de la creación. Está eso ahí en Romanos 1 y Romanos 2. No es lo mismo que una persona haya tenido muchas congregaciones a su alrededor, haya tenido ahora el internet y le predicaron, le llegaron mensajes, una congregación estuvo a la vuelta de su casa y nunca quiso hacer caso y murió. No es lo mismo que una persona que ni siquiera el nombre Jesús llegó a su conocimiento, y peor la Biblia. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? ¿De la misma manera? No. Pablo enseña ahí de que a mayor luz, mayor responsabilidad. ¿Cómo va a juzgarle a Atahualpa? ¿Cómo va a juzgarle a toda esa población antes de la venida de Cristóbal Colón y de las misiones católicas romanas? ¿Cómo les va a juzgar? En base a la luz de la conciencia, en base a la luz de la creación. Y ahí es donde ellos serán responsables del bien y el mal que estaba sembrado en su corazón. Por eso ellos tenían sistemas de castigo para los que roban, para los ociosos, para los rebeldes, para los mentirosos. ¿Cómo es, hermana Lilia, esas tres palabras en quichua? No, no robarás, no mentirás, no. ¿Cómo es esas tres palabras? No robarás quiere decir amashuangi. No mentirás quiere decir no, amayuyangi. Y también otro me preguntó. Sí, no, no robarás, no mentirás y no. Son tres palabras que saben nombrar. De robar dice amashuangi. Llama Shuangi, ya. Entonces, miren, ¿de dónde salió eso? Del, Si del corazón. no recibieron la luz. Del ¿Sí? corazón. Ujú. Entonces, es la luz que recibieron en la conciencia. Amayuya, amaquilla, amashua. Ya, esas tres. ¿Puedes repetir, por favor? Amaquilla, amayuya, amashua. Ujú. No serás vago, no serás mentiroso y no serás ladrón. Exacto, ya. Entonces, miren, ¿cómo vino eso? Y es lo que Pablo está diciendo. Ahora, miren, estamos hablando de la justicia, ¿no? Aquí en Romanos, ¿sí? A partir del capítulo 1, verso 18. Bueno, se revela la ira de Dios. Ustedes pueden ver ahí lo que ya vimos. Viene el justo juicio de Dios. Ujú. Miren, en Romanos 2:5. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Puedes subrayar eso. Cuando Dios revelará su justo juicio.
en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A ver, miren ahí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense ahí, por favor. Léanlo ahí en silencio. Ok, vamos más acá abajo. Sufrimiento y angustia para los que no lo son, honra y gloria para los que hacen lo bueno. Y concluye el apóstol, miren ahí. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Veamos qué dice la nueva traducción viviente, el 11. Pues Dios no muestra favoritismos. Nosotros sí. Nosotros sí. Dios no muestra favoritismos. Entonces, como podemos ver, por más que digamos, o sea, no nos pasemos, ¿no? De listos. Aquí en la tierra nos pasamos de listos, quebrantamos las leyes, nos hacemos los vivos, fingimos para que nos crean, y nadie se dio cuenta y ya gané. Eso pasa acá. Pero en el justo juicio de Dios no hay favoritismos, no hay compadres. Dios juzga a la persona tal y cual es y le da lo que merece. Eso es lo que está diciendo. Entonces ahí viene lo que preguntó el hermano Edison. Lo que les dije, ¿no? Estamos en Romanos 2:12, miren ahí. Romanos 2:12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Aquí está la clave. Hermano Edison. Ahí está. Diga, pastor. Sí, ahí está lo que decía. Ujú. ¿Cómo van a ser juzgados los gentiles? Pablo dice, serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pastor, disculpe. Entonces, yo estaba viendo unos dos versículos que están en Jeremías 31. En el versículo 33 dice, en la parte B dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. O sea que aquí está refiriéndose al pueblo de Dios que dice que él dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, dice. Únicamente Dios como por decir, se reveló a su pueblo, pero no al resto de las personas. Es lo que le puedo entender o estoy equivocado, pastor. Sí, mira acá lo que se complementa en el verso 14. Aún los gentiles que no cuentan con la ley escrita de Dios muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Por ejemplo, el hecho de matar. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan
o los indican que están haciendo lo correcto. Entonces ahí miren, estamos en Romanos 2:15. Está hablando de la luz de la conciencia. Entonces, hasta el día de hoy hay lugares donde no ha llegado el evangelio. Y la gente sigue naciendo y sigue muriendo. ¿Cómo los va a juzgar Dios? En base a la luz de su conciencia. En base a ese sello de lo bueno y lo malo que ha puesto ahí. Ujú. Yo le hacía esa pregunta, pastor, porque yo me encontré con una chica que casualmente me fui a pagar del agua en donde cancelan, en un cyber. Y como yo sé andar a llevar así libros, estaba leyendo. Entonces estaba ahí leyendo un libro de la cultura y de muchas del pueblo de Dios. Entonces la chica me vio que estaba leyendo, me dijo, ¿qué lee? Le digo, es un libro que es referente al pueblo de Dios, de Israel. Entonces ahí ella me preguntó, dijo que, que ella también sí leía la Biblia, pero no cree en lo que está escrito y tampoco no cree que haya un Dios. Entonces digo, entonces ahí me dijo ella que, ¿cómo, si usted lee la Biblia, dice, cómo usted me puede decir que, cómo Dios va a juzgar a las personas que por ejemplo, a los antepasados, dijo así, a los incas, a los mayas, a todos ellos? Entonces yo sí se me vino a mí a la mente los versículos que usted acaba de citar, sino que la verdad, como que no me sentí un poco seguro, pero con lo que usted ahorita me acaba de explicarse es como que como que sí puede dar una explicación de lo que me estaba preguntando la chica, pero ya no pude ir a conversar más con la chica. Bueno, ya ojalá Dios ponga a otra persona más ahí que le pueda instruir, ¿no? Ya que ella dice que sí lee, pero que no cree en Dios, dice. Es por eso era mi inquietud, pastor, nada Mm, más. claro, claro. Sí, algo parecido me pasó la semana pasada. Estuve en una cita médica en el IES. Y bueno, el médico me terminó preguntando en qué trabaja. Y yo le digo, soy pastor de una iglesia y enseño teología, le digo. Y ya desde ahí empezó. Y estuvimos ahí como media hora. Él me hizo las preguntas y es un hombre que sabe de la Biblia. Y bueno, me hizo algunas preguntas y lo que pude ver es, es que hay convicciones en gente intelectual, pero sin fundamento. Entonces yo justamente le hablé acerca de esto de Romanos y yo le hablaba del lesbianismo, del homosexualismo que no está aprobado por Dios. No, eso no dice la Biblia y todo eso. Y le mostré. Y empezó a dar sus interpretaciones y todo eso. Le digo, pero no hace falta haber entrado a un seminario de 10 años para saber que eso no dice la palabra. Entonces, esta persona me empezó a hablar de historia, de fechas, de que la arqueología, ni sé qué cosas. Y lo que quiero enfatizar, hermanos, es que en el ser humano está la inquietud espiritual de quién es Dios, cuál es la verdad. Y bueno, a Edison le ha pasado, ¿no? A veces uno por descuidado o quizás no lo tomó en serio, pero miren, son circunstancias que son así, únicas en la vida, posiblemente para la persona o para mí. Y, y si no estoy preparado constantemente, pues voy a quedarme como mudo. Y sobre todo si usted ya es un creyente ya de varios años, o sea, ya no puede seguirse quedando con solo Juan 3:16, tiene que avanzar.
Ajá, y bueno, los pacientes estaban espera y espera, ¿no? O sea, eso era por el médico que me hizo la conversa y nos fuimos de largo. Mm, Bueno, bueno, entonces, Mireia, sí entiendes. Yolita, ¿entiendes? Sí, Bailito, yo también voy a prender mi cámara, estoy escuchando todo. Sí, gracias a Dios, yo también quería decirle que hay muchas personas. Escuché hoy de mañana una prédica, no sé si le conocen al pastor, no me acuerdo, este pastor es un jovencito, nomás que siempre predica y bien bonito. Dice que nuestro Señor Jesús está, ¿cómo se dice? Él tiene paciencia con las personas, Él tiene misericordia hacia nosotros para que todo, él no viene, dice, o sea, la venida de Él está muy cerca, dice. Es un pastor así jovencito que predica bien lindo. Dice, la venida del Señor está muy cerca, pero Él no viene. ¿Por qué? Porque tiene misericordia de su pueblo. Quiere que todas las personas se arrepientan y vengan, conozcan de Diosito. Entonces, muy bonita de mañana que escuché, que seas bien bonito, bien hermoso. Y ahorita también una familia de parte de Juan falleció, era el tío. El tío también, por ejemplo, no conocía de Dios. Él cuando los últimos fueron pastores de parte de la hermana que es, le conoces, si tú le conoces a Marta, de parte de ella fueron pastores a predicarle la palabra y había dicho que no, que yo me voy a morir siendo católico. Muchas gracias, yo no quiero. Y así enfermo, había dicho eso, entonces a mí sí me dio tristeza. Es como que reprochar a Diosito. Pero después fue un tiempo que pasó con la enfermedad y el Señor ya falleció. Al último momento va otro pastor a predicarle la palabra. Y se levanta el Señor, eso es tan maravilloso, digo, Diosito es tan lindo. El Señor se levanta de lo que estaba con los entubado, se levanta porque el pastor le dice, levántate, Sebastián, levántate, Dios está aquí, Dios quiere que te arrepientas y en tu corazoncito, o sea, le haber predicado algo bonito, no, que es que él se levanta y es que le mira al pastor y le dice, yo me arrepiento y yo quiero pedir perdón a Diosito. Y él ese rato entrega su corazón a Papito Dios. Entonces yo me llené de alegría porque como el ladrón cuando murió y nuestro Señor Jesús estaba al lado, Claro. ¿qué dijo él? Él dijo, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, pero yo quiero estar contigo al último momento. Entonces don Sebastián fue así, se levantó y dijo, yo pido perdón al Señor y yo quiero, o sea, yo le reconozco como mi Jesús y mi Salvador, encima que está así enfermo, y se fue con una cara así que bien resplandeciente, era como que ni se hubiera muerto. O sea, yo digo, es algo Claro. bonito porque recibe a nuestro Señor Jesús en su corazón de veras, en el momento de su muerte. Entonces fue algo bien bonito, o sea, para mí fue hermoso y él murió arrepintiéndose y dio su corazón a Papito Dios. Yo digo, ahorita cuando él falleció, digo, ha de haber habido fiesta en el cielo porque de un pecador arrepentido. Eso puedo contar que es Amén. bien maravilloso. Gracias por contar, Violita. Aquí tenemos Eh, una figura, un diagrama de lo que estamos hablando. El pecado o la vida de rebeldía, ¿qué hace? Nos separa de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, esta naturaleza no puede agradar al Dios Santo que representa la vida eterna. No puede. Entonces el ser humano
tratando de ganarse la justificación o la salvación, ¿qué es lo que hace? Obras. Miren ahí. Soy una persona religiosa, me persino, tengo agua bendita, me sé alabanzas cristianas, tengo una camiseta donde dice yo amo a Dios, no hablo malas palabras, no tomo, trato bien a mi esposa, a mis perros, soy ambientalista, doy ayudas económicas a la gente pobre, etcétera, etcétera. Pero esas obras no logran establecer un puente entre mi realidad y el llamado de Dios. O sea, el pecado me separa. Todas mis obras que yo trate de alcanzar, de hacer, no logran llegar a ser declarado justo delante de Él. No hay cómo. Ahora bien, ¿cuál es la solución divina? Y ya hemos visto la solución, miren. La solución es el Evangelio de Dios. Si la humanidad está perdida y está viviendo las consecuencias de su pecaminosidad, Pablo dice, ¿cuál es la solución? ¿Quién es la solución? Y él dice, el Evangelio. Entonces, el tema de la solución, de la justificación por la fe, por favor anote ahí, está desarrollado en Romanos 3:21 al 5:21. Romanos 3:21 al 5:21. Anote, por favor. Y para revisar como un texto clave, miren, en Romanos 3:22 nos está explicando la solución. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. ¿Para quiénes es la justicia de Dios? Para todos los que creen en Jesucristo. Todos los que ponen su fe en la obra de Él, en el sacrificio vicario, en el sacrificio sustituto para nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que vimos aquí. Miren, todos han pecado y están fuera de la comunión con Dios. Todos. Entonces Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. ¿Sí? Con una bondad que no merecemos, o sea, la gracia. Esta versión da un concepto de la gracia. Miren, aquí no dice por su gracia, sino dice con una bondad que no merecemos. Un regalo inmerecido. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ya, en el 28, verso 28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Entonces, en esta porción, hermanos, por favor anoten, en Romanos 3:21 al 5:21, es lo que desarrolla con detalle qué es ser justificado por la fe.
de manera resumida, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tenemos una ilustración. Vamos a Hechos 16. Hechos 16. ¿Se acuerdan de ese episodio en que el carcelero, a ver, Pablo y Silas fueron apresados, fueron metidos como criminales adentro, en la prisión más oscura, y a medianoche, ¿qué empezaron a hacer Pablo y Silas? Cantaron. Y cantar. Alabanzas, alabanzas y alabanzas. Entonces, en ese cuadro y todos los presos los escuchaban. Sin esperanza alguna, entre comillas, alabando y adorando a Dios. Y es justamente eso lo que hay que hacer cuando no hay esperanza alguna. Alabar y alabar el nombre de Dios. Y ahí sucede un milagro, las prisiones se abren y el carcelero se espantó y se iba a matar. ¿Por qué? Porque el soldado que deja escapar a un prisionero tenía que pagar con su vida. Él sabía que va a morir. Mejor me mato. Pablo dice, vamos al texto por favor, estamos en Hechos 16. Bueno, dice Hechos 16, 27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. O sea, imagínense. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para matarse. Para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Y ahí viene una pregunta. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Sí, ante Pablo y Silas. Bien, entonces miren, se iba a matar y estuvo temblando y miren aquí. Después lo sacó y les preguntó, aquí miren esta frasecita. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que se hace en Romanos. ¿Qué debo hacer para ser justificado? ¿Qué debo hacer para recibir perdón de Dios? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta. Es la pregunta del carcelero aquí. ¿Qué debo hacer? Bueno, le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Ya? No se olviden de esto, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, Romanos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. ¿Sí? La justicia de Dios es para todos los que creen en Él. Creen. ¿Y qué vimos aquí en Hechos? Hechos 16, 31. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Cree en quién? Al Señor Jesucristo. En Jesucristo. Y serás salvo tú y tu familia. Punto. Cree en el Señor Jesucristo. Aquí tenemos un evangelismo cotidiano de la circunstancia. Lo que Pablo está haciendo en Romanos es explicando cómo un pecador
puede ser salvo, puede ser declarado justo y llegar a ser partícipe de la iglesia de Dios. ¿Cómo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo. Y volviendo ahí a Romanos, miren, o sea, Romanos nos da la doctrina, nos da la base doctrinal para nuestra práctica cristiana. Ajá. La fe, la salvación viene de Dios. Yo no doy salvación a nadie. Yo soy un instrumento para que otros sean salvos. Punto. Cuando voy a predicar el evangelio, no voy a predicar de mis experiencias. Mi experiencia, si puedo contarla, una referencia tan solamente. Pero lo que tengo que hablarles es del evangelio. Sí, y ahí está, hermanos. Romanos 3:28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe. ¿Por qué es justificado? ¿Cómo el hombre es justificado? Por la fe, sin las obras de la ley. Y aquí citó la hermana, él cita un caso, ¿no? La hermana Elsa era del ladrón en la cruz. No. ¿Quién dijo del ladrón en la cruz? Entonces, miren, el ladrón que fue salvo en la cruz, a punto de morir, ¿qué obras hizo? No hizo nada. Y puso su fe ¿en quién? En Jesucristo. Salvo por fe. Salvo por gracia y misericordia. Porque yo como pecador no tengo ningún mérito para poder ser declarado justo. Y entonces aquí en Romanos mismo, miren, podemos ir complementando nuestro entendimiento del Evangelio. El Evangelio tiene la palabra Evangelio significa buenas noticias. La palabra Evangelio como sustantivo tiene muchas facetas para entender. O sea, no es una sola definición. El Evangelio, ¿qué implica el Evangelio? Que el Señor Jesús vino a este mundo para morir por nosotros. ¿Qué más implica el Evangelio? Que tú y yo tenemos que poner nuestra fe en ese sacrificio como medio de salvación. ¿Qué más implica? Que ahora como hijo de Dios, como creyente, tengo que vivir acorde a lo que Él me ha llamado a hacer. ¿Qué más implica el Evangelio? Que ahora tengo promesas de Dios para mí, la bendición de Dios, el Espíritu Santo en mi ser. Entonces, el Evangelio tiene varias aristas. El Evangelio también tiene advertencias, como vamos a ir viendo. ¿Ya? Vamos a ir viendo, hermanos, vamos despacio. Entonces, miren el don de la salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el único medio es la fe en Jesucristo. Por eso ahí, bueno, aquí está Juan 14:6. ¿Se acuerdan que dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre pecaminoso solamente puede llegar a tener comunión con el Dios Santo por medio del sacrificio vicario del Señor Jesús. Solamente por Él. Entonces, la justicia santa y perfecta del Hijo de Dios es puesta en el hombre pecador. Eso es justificación. La justicia santa y perfecta del Hijo de Dios que vivió en esta tierra es puesta en el hombre pecador. Y es declarado justo, no por sus méritos, sino por la obra vicaria, sustituta del Señor Jesucristo. Juan 14:6.
Yo he escrito aquí una definición breve de lo que es el Evangelio. Vamos a leer, ¿ya? Eh, Tatiana, ¿puedes darle lectura, por favor, lo que está de rojo? Dice, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de Dios de que un pecador al poner su fe en Jesucristo llega a ser salvo, es decir, es declarado justo para la nueva vida en Cristo. Ok. ¿Qué es el Evangelio? Sabemos que la palabra Evangelio son buenas noticias. En este caso, del Evangelio que está hablando la Biblia son las buenas noticias de Dios. ¿Y en qué consisten las buenas noticias? De que un pecador, al poner su fe, su mira, su confianza en Jesucristo, llega a ser salvo. Es decir, es declarado justo para la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, como podemos ver hasta aquí, el mensaje de Jesucristo y la presentación que hizo Jesucristo de sí mismo y la predicación de los demás apóstoles y la presentación de Apocalipsis y la presentación de las cartas generales, las 8 cartas generales, aparte de las de Pablo, son el respaldo de lo que el apóstol está hablando aquí. Jesucristo no habló algo diferente de lo que el apóstol Pablo está hablando. Miren en Romanos 5:8. Romanos 5:8. Raquelita, por favor. ¿Sí está? Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. Cuando aún éramos pecadores, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. O sea, Pablo está explicando en qué consiste la salvación. Eso es lo que está haciendo en Romanos. ¿Sí? Entonces, la pregunta, vamos a un ejemplo más. En Hechos. Hechos 2. No, Hechos 1, perdón. Perdón, Hechos 2. Entonces viene el día de Pentecostés, el bautizo del Espíritu Santo, la presencia en forma de lenguas. Y cuando el apóstol Pedro predica el primer sermón de la iglesia primitiva, la gente quedó muy impactada, conmovida por la prédica del apóstol Pedro. Fíjense ahí en Hechos 2, 30 y 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que dijo el carcelero. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué contestó Pedro? Hechos 2:38. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y van a recibir el Espíritu Santo. Miren, ¿qué debemos hacer? Arrepentirte de tus pecados. Entonces, esa era la prédica del inicio de la iglesia. Hechos 4:12. Miren la prédica. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos.
Entonces, hasta este inicio de la iglesia no estaba escrito el libro de Romanos. Sin embargo, la justificación por la fe es lo que se predicaba, es lo que se practicaba. Los que eran bautizados no era cualquier persona, eran las personas que han puesto su fe en Jesucristo. ¿Sí? Volvemos a Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia de nadie. Ajá. Tengo un noticiero, y es el noticiero para todas las naciones. Las buenas noticias. El cielo es suyo. Los pecados son perdonados completamente. Jesús murió por todos. Esas son las buenas noticias. Amén. ¿Alguna inquietud, hermanos? Hemos terminado en el tiempo. Sí, sí está claro, sí está entendible. Hermano Huguito, ¿sí? Sí, pastor, está muy claro. Muchas gracias. Está bien claro, pastor. Bueno, mis hermanos. Han faltado algunos hermanos, ¿no? Creo que están haciendo la morada y las guaguas de pan. Bueno, gracias al Señor por esta cuarta clase. Dios mediante nos vemos en la próxima, la quinta clase, y pues avanzando, ¿no? Por favor, lean el material. Para mañana es la tarea 1. Por favor, hagan su tarea. Si ya no pueden contestar, dejen vacío, pero hagan el intento. Y si no pueden nada, aunque sea pongan el nombre, pero entreguen. ¿Ya? Listo, mis hermanos, vamos a orar y dar gracias al Señor. Por favor, a nuestro hermano Alfredo, despídanos en oración, mi hermano. Vamos a orar. El micrófono que le prenda. Padre bendito, te agradecemos porque tú eres tan maravilloso, bendito Señor. Gracias por este tiempo de este estudio, bendito Dios, que es necesario para nuestras vidas, bendito Dios. Conoceste de la mejor manera, Padre amado. Sabes para poder compartir también, bendito Dios, lo que tú has hecho, estás haciendo en nuestras vidas y vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias por el pastor Byron Poma, que da este estudio, bendito Dios, para levantarnos el espíritu y con el conocimiento y la verdad, cómo debemos llegar a ti, Señor, porque necesitamos tanto de ti, bendito, porque tu palabra dice que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel en él crea, primeramente al judío y también al griego. Sí, Señor, papito de Dios, tú eres el Dios amado, que gracias a ti tenemos una vida agradable, bendito Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía para seguir adelante, Padre amado. Y gracias porque tú estás con todos nosotros que estamos ahorita gozando de este tiempo, porque es un gozo tener este tiempo tan maravilloso para
el conocimiento de la verdad. Papito lindo, bendice a todos los que están en esta de aprender, bendito, y quédate bendito Dios en cada hogar. Papito del cielo, todo esto te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermano Alfredito. Mis hermanos, el Señor nos bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Descansen, mis hermanos. Adelante.